Muy bien, voy a continuar con este segundo testimonio. Este se me hizo el más, híjole, conmovedor, en serio. Es una situación, a mi criterio, hermosa. Ya lo comentaré al final. Algo que propició Lacan, pero que nos da cuenta de una humanidad muy particular, la de el gran incomprendido Jacques-Marie Lacan. Dice, este es el testimonio de Claude Almos, o Halmos, es H-A-L-M-O-S, Claude, C-L-A-U-D-E, Claude Halmos. Siguió con Lacan un análisis de control, es decir, Claude quería formarse como psicoanalista entre septiembre de 1974 y julio de 1979. 5 años. Lacan, les recuerdo, muere en el 81, 1981. Yo nazco en el 82. Bueno, empieza el testimonio. Dice, a la edad de 17 años había ido a hacerme una cura con un terapeuta que utilizaba la técnica del sueño despierto. Seguí después otra terapia con un analista en formación de la SPP. Ay, ¿qué es la SPP? Esa se me olvidó. Denme un segundo. SPP. Société Psychanalytique de París. Sociedad Psicoanalítica de París. Ok, ya tengo mi dedo en donde están las siglas. Entonces, seguí después otra terapia con un analista en formación de la Sociedad Psicoanalítica de París y fue en 1969 cuando comencé mis estudios de psicología y descubrí los textos de Lacan. Más tarde pensé en hacerme psicoanalista. Mi terapeuta me mandó entonces con un didáctico de la SPP, de la Sociedad Psicoanalítica Francesa, digo, de París. Las sumas que había de pagar por una cura de formación eran exorbitantes y el didáctico propuso darme la dirección de un colega no habilitado para realizar análisis didácticos, pero cuyas tarifas eran menos elevadas. La experiencia me hizo comprender que me era imposible seguir semejante camino para hacerme analista. En esa época daba cursos en una escuela paralela para niños con dificultades. Allí frecuentaba a personas, diablos, ya perdí la página. Allí frecuentaba a personas que trabajaban en la escuela experimental de Vonelli, creada por Maud Manoni. Pronto fui contratada en ella como practicante y yendo a ver... Vamos, aquí está. Pronto fui contratada en ella como practicante y yendo a ver a Cristian Simatos, secretario de la EFP. Otra vez, EFP, École Freudienne de Paris, Escuela Freudiana de París. Entonces, Cristian Simatos, secretario de la escuela... Escuela Freudiana de París. Fue como pude comprender, emprender un análisis con Francis Hofstein en 1971. Ignoraba que él mismo había sido formado en el diván de Lacan. No frecuentaba el seminario, pero fui a ver a Lacan en otoño de 1974 para emprender un análisis de control o análisis de formación. Era para mí el único controlador posible, una especie de padre. Yo trabajaba entonces como psicoanalista en la provincia en un servicio de psiquiatría pediátrica. En el teléfono me hizo repetir varias veces mi nombre antes de darme una cita. Ya tenía la costumbre de pasearme con una gran cartera que contenía varias otras. Al acogerme, Lacan me dijo: ¿De veras necesita usted todo eso?
Después me preguntó quién era mi analista y por qué quería serme analista yo misma. Yo creí que era un hombre, Cloud. Cloud Halmos es mujer, mira. Wow. Quería ser analista, era algo. Querer ser analista era algo que estaba ligado para mí con el hecho de que mi padre se había negado siempre a que yo aprendiera la lengua materna, el húngaro. Lo escuchaba sin comprender su significación. Estaba en busca de un sentido. La sesión duró 3/4 de hora. Lacan fijó un precio y yo escuché 100 francos. De hecho, se trataba de 300 francos. Lacan añadió: no quisiera hacer una carga demasiado pesada. Era muy caro, pero dije que me las arreglaría para pagar. Fui 1 hora por semana a la hora del almuerzo. No recuerdo cuánto tiempo duraban las sesiones, pero eran más bien largas, de 20 minutos a media hora más o menos. Yo hablaba de varios casos. Muy pronto Lacan dijo: ¿es todo lo que tiene que traerme en el control? Comprendí que no debía llegar con material bruto, sino reflexionar previamente sobre las notas tomadas durante las sesiones. Durante numerosas sesiones puntuaba de la manera siguiente: querida amiga, es usted formidable. Es decir, estas eran las palabras de Lacan para esta analista en formación. Ella dice: eso me ponía enferma. Le dije que venía para aprender y que no podía creer que yo fuera formidable. Respondió Lacan: ese es justamente el problema. A propósito de un muchachito que tenía diferentes desarreglos y llevaba como nombre de pila un nombre de niña, me sucedió ponerme a lacanizar, ya perdí la página otra vez, y a glosar el significante. Repito, y a glosar el significante. Lacan volvió a traerme de inmediato a la realidad, interrogándome para saber si había preguntado a la madre si había deseado ese niño. De manera general, evitaba siempre transmitir un saber constituido. No indicaba una buena manera de hacer las cosas. Trataba de comprender cómo funcionaba yo y me obligaba a ser analista al descubrir en cierto modo mi estilo. Obligaba al otro a no ahorrarse su singularidad y al mismo tiempo era riguroso en cuanto a los principios. Se podía hacer todo y decir todo a condición de mantener con el paciente una distancia simbólica. Por ejemplo, no aceptaba que le hablara uno de sí mismo a un paciente en la cura. En 1976 tuve que ocuparme de un niño de 8 años, psicótico, que había hecho varias tentativas de defenestración. La defenestración es el aventarse por la ventana. Sí, creo que sí. No sabía leer y había sido expulsado de la escuela porque decía obscenidades de adulto. Ese niño había tenido una primera crisis de epilepsia a la edad de 4 años sobre la tumba de su abuelo paterno, después de varios comas muy graves, todos inexplicados. Se había planteado el diagnóstico de encefalitis con un pronóstico muy sombrío. El niño estaba, en cierto modo, condenado a muerte por la medicina. Su delirio consistía en inventarse un hermano gemelo, al que había dado un nombre de pila y al que ponía en escena instalándose cabeza abajo con los pies en el aire. Lacan subrayó que se trataba de un caso límite entre la medicina y el psicoanálisis. Empieza una cita de Lacan. Hace 20 años no los tomaban en análisis, dijo. Hoy hay que tomarlos. La madre del niño era delirante. La abuela materna era internada con frecuencia, así como el tío materno. El padre era perverso y ponía en escena la locura familiar. Me dijo de sopetón: no tendrá usted de todos modos la pretensión de salvarlo. Este es un cuestionamiento que hace Lacan a su analista en formación.
Es cierto que es un reto, me dijo Lacan, pero uno de esos que tenemos que aceptar. Aunque su estado no le permitía decirlo claramente, los comentarios que hacía el niño durante las sesiones sobre sus dibujos y sus modelados me hicieron pensar que había sufrido y tal vez seguía sufriendo agresiones sexuales en su familia por parte de un hombre, por parte del padre o del tío, con la complicidad de la madre. Me fue difícil darlo a entender a mis colegas y a la justicia que, como no tenía pruebas, creían en fantasías. Sin embargo, años más tarde, la hermana menor del niño, que, por su parte, no deliraba, llegaba un día a casa de su ama de cría mostrando su calzoncito desgarrado y diciendo que sus padres habían jugado con ella. Lacan me creyó. Me escuchó sin mirar nunca ni los modelados ni los dibujos y me alentó a apelar a la justicia para que retiraran al niño de su familia. A todo lo largo de la cura me ayudó a actuar en la realidad para proteger al niño y llevar a buen término con él, al mismo tiempo, un análisis clásico. La cura consistió primero en volver a poner al niño el mundo sobre sus pies, después en ayudarlo a reconstruirse. Muy pronto pidió que le diera yo el biberón. Lacan me dijo que aceptara. Hágalo. Después de todo, es un lactante. El niño pudo así, poco a poco, deshacerse de su gemelo, del que decía que estaba bien de salud mientras que él estaba enfermo. La disociación era tal que un día tuve una amnesia en la sesión. Olvidé avisar al niño de un examen médico. Se lo conté a Lacan. Me dijo, tal vez es esquizofrénico. Las crisis de epilepsia cesaron de la noche a la mañana apenas fue colocado en un hogar con prohibición de visitas de los padres. Se reanudaron cada vez que los padres lograron forzar la barrera. Al cabo de 2 años y medio de cura, el niño tuvo perturbaciones neurológicas que permitieron descubrir en la médula espinal un tumor no maligno pero reincidente que había evolucionado hasta entonces en silencio. Operaron al niño. Yo lo acompañaba y durante ese periodo Lacan me aportó su apoyo. Me telefoneaba todos los días. Después de la operación, el niño empezó a decir que ya no quería venir a las sesiones. De hecho, me había hecho ocupar en la transferencia el lugar de una madre capaz de darle la vida, y me interrogaba para saber si esa madre podía soportar que él viviera sin ella. Pero yo no lo entendía y no sabía qué decirle. Lacan, sin darme indicaciones, me dijo, va a encontrar usted lo que hay que decirle y me telefoneará para decirme lo que le ha dicho. Al decirme eso, Lacan me indicaba lo que debía decir al niño, que era capaz de arreglársela solo. Se lo dije. Escogió continuar el análisis y poco a poco salió de su locura. Al final del año 1978 me di cuenta de que Lacan estaba menos presente en el control. Tratando como de reinterpretar estas palabras, 1978, 3 años antes de que Lacan muriera, Lacan, digámoslo así, estaba físicamente presente en sus sesiones, pero la vejez ya empezaba a afectarlo. Continuaré con la lectura. Yo era incapaz de darme cuenta de la realidad de su estado, y por eso me puse a pensar que su mutismo y el acortamiento de las sesiones eran interpretaciones, una manera de significarme que mi práctica no era buena. Me atribuí todas las culpas, pero mi analista me hizo una interpretación que me ayudó. Hay Lacan, me dijo, y el Lacan de su transferencia. No es lo mismo. Decidí interrumpir el control o el análisis de control. Recibí entonces un recado de Lacan con un tachado y una escritura temblorosa. Me pedía que volviera y prometía poner atención. No volví. Después de 1981,
Me sometí a un control con François Dolto. Y hablé de nuevo de ese niño que tenía 13 años. Habían localizado un tumor de cerebro inoperable. Yo le acompañé hasta el fin. Durante mi última visita, cuando estaba moribundo, el padre que estaba a su cabecera se volvió hacia mí y me dijo: esta vez no le responderá. Finaliza aquí este testimonio de una analista en formación con Lacan. Digo, yo me conmoví mucho cuando lo leí, por parte de... Bueno, en serio, es que la humanidad. Creo que voy a dejar mi comentario sobre estas situaciones que yo pienso abordar en cuestión a los límites del análisis, para otro video que pienso grabar inmediatamente. Quería yo, dado que tengo algo de tiempo, grabar sobre la interpretación de los sueños, pero este tema me llama mucho la atención, además de una elaboración que hice el día de hoy en base a una experiencia propia, que tiene también que ver con los límites del análisis. Voy a dejar entonces este video hasta aquí. Les repito, es el testimonio de una analizante de control, es decir, un analista en formación que estaba en análisis de control con Lacan. El nombre de esta analista es Claude Halmos, o digamos, españolizando este nombre, es Claude Halmos, con H, Halmos, ¿vale? Voy a continuar grabando, pero no sé. Termino simplemente este video por el momento.